Bueno, creo que estamos listos para comenzar. Muchas gracias por la asistencia a los que están aquí presentes y a las personas que están en casa también en este cuarto taller de Cuaresma aquí en la parroquia María Reina. Tenemos mucho gusto en recibirlos, que continúes con este peregrinar que estamos haciendo juntos durante esta Cuaresma del 2021. Vamos a empezar poniéndonos en presencia del Señor. Los invito a que nos acompañen con una oración como Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, habíamos ya revisado, creo que algunos temas importantes para esta Cuaresma. Hablamos del sacramento de la reconciliación, hablamos también sobre el significado del pecado, ¿verdad? Y el rol del sufrimiento en la vida humana, porque ahí están quizás las grandes cuestiones que los seres humanos nos hemos preguntado por siglos, ¿verdad? ¿Un Dios bueno puede permitir el mal? ¿Para qué sirve tanto sufrimiento en el mundo? El hambre, la pobreza, la desolación, el abandono, la traición, la injusticia. ¿Y cómo Dios puede permitir eso? Y encontramos, por supuesto, la raíz del sufrimiento siempre en el pecado, que viene del hombre, no viene de Dios. Y al mismo tiempo encontramos ahí la acción salvadora de Cristo, que nos redime de ese pecado. Pero en esta oportunidad, ya previo a hablar en la última sesión, la próxima semana, que trataremos sobre la pasión de Cristo propiamente, el misterio de la pasión, quería proponerles el tema de las tentaciones, porque finalmente, previo al pecado, en realidad, nos enfrentamos a la tentación, nos enfrentamos a esa ocasión de pecar. Y el Señor nos invita a estar atentos desde esa etapa, desde antes, para no ponernos en situación de tentación y por lo tanto tener menos probabilidad de pecar. Así que vamos a hablar de la tentación, vamos a hablar del pecado nuevamente y vamos a hablar de la fórmula que Jesús nos propone, porque Él también fue tentado para resistir a esa tentación. Así que hablaremos sobre ese Cristo, que lo hemos llamado el nuevo Adán, como San Pablo, el nuevo Israel también, porque veremos unos paralelismos entre el pueblo elegido de Dios y el mismo Cristo. Y hablaremos específicamente de los tres pecados originales que cometen Adán y Eva y que casualmente son las tres tentaciones a las que se enfrenta Cristo en el desierto: la codicia de la carne, la codicia de los ojos y el orgullo de vida. Y al final, pues tiene que haber alguna fórmula, alguna manera en que aprendamos o nos llevemos una lección de cómo enfrentarnos a la tentación. Vamos a leer primero este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 4, que nos dice: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra de Dios. Este pasaje
del Evangelio de Mateo, que también lo encontramos muy brevemente en el de Marcos y casi igual de extenso, pero en otro orden, en el Evangelio de Lucas, nos muestra cómo inmediatamente después de la escena del bautismo, el Señor es llevado por el Espíritu hacia el desierto, a pasar estos 40 días de ayuno y de oración. Y en el desierto el Señor es tentado. Y vamos a ir analizando y desmenuzando este pasaje, que es muy importante. Hay evidentemente, como decía, un vínculo entre la tentación y el pecado. Recordemos que nos dice el numeral 418 del Catecismo: como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. Esa inclinación, de hecho, se llama la concupiscencia, en la que sufrimos todo y de la que no nos libramos, inclusive después del bautismo. El bautismo nos perdona el pecado original, nos perdona los pecados actuales, pero nos deja todavía rotos, quebrados, heridos por ese pecado original, con algo que se llama la concupiscencia, esa inclinación a cometer el mal. Y pensando en lo que es pecado, es importante que recordemos un poco los conceptos que vimos hace 2 sesiones, cuando hablábamos de que el pecado puede ser una ofensa contra Dios, pero también a veces nos ofende a nosotros mismos y a las personas que amamos. Por lo tanto, el pecado no hay que verlo como simplemente la violación de unas reglas, unos mandamientos, unas normas que la iglesia o Dios arbitrariamente nos impuso, sino como una violación de la verdad. Porque cuando me ofendo a mí mismo, mi integridad, mi dignidad como ser humano, y cuando ofendo a otros, a mis hermanos, a mis amigos, mis padres, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis familiares o personas extrañas, en realidad estoy atentando contra la verdad del ser humano, que es la dignidad que Dios nos ha dado a todos. Entonces es importante poner en ese contexto el pecado, porque siempre hay alguien perjudicado. Siempre, ciertamente ofende a Dios, en muchas ocasiones me perjudica a mí mismo y a otros, y daña esas relaciones tan importantes en mi vida. Y el catecismo ata el pecado nuestro al pecado original, porque dice que la herida que tenemos hoy, esa inclinación al mal, proviene del pecado original. San Juan, en la primera epístola, nos dice: de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Y encuentra esa vinculación entre 3 pecados que a lo mejor no se leen, no se aprecian muy bien en esa frase de la primera carta de San Juan, pero miren lo que él habla. Habla de el hombre carnal y la codicia, habla de los ojos siempre ávidos y habla de la arrogancia del éxito. Y esto es interesante porque si nos vamos al pecado original en Génesis 3, vamos a recordar esa escena cuando Eva es tentada por la serpiente con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Génesis nos habla de que Eva vio esa fruta que era apetitosa para comer y que era atractiva a la vista, y además dice que era fuente de conocimiento. Y aquí están. La primera tentación a la que Cristo es sometido por el demonio en el pasaje que acabamos de leer es justamente esa codicia de la carne, en que el Señor responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que procede de la boca de Dios, que en realidad él está nada más que citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 13. No solo de pan vive el hombre, y sin embargo Eva lo que vio era esta fruta atractiva para comérsela. La segunda tentación, que Juan llama la codicia de los ojos, tiene una respuesta interesante de Jesús. Cuando el diablo le propone que se lance desde el templo porque el Señor lo va a salvar, él le dice sí, pero la Escritura también dice, y él ahí está citando Deuteronomio capítulo 6, no tentarás al Señor tu Dios, que viene a ser esa arrogancia de la que nos habla San Juan.
Eva también vio en la fruta que venía del árbol del conocimiento del bien y del mal, la oportunidad de adquirir un conocimiento y una autoridad que solamente le correspondía a Dios. En la tercera tentación, a Jesús se le plantea la oportunidad de estar frente a todos los reinos del mundo. Y el diablo le ofrece autoridad, gobernanza sobre ese mundo, siempre y cuando se arrodille ante él, ante el demonio. Y Cristo le responde, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. De nuevo, el Señor no hace otra cosa que responder o citar el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 15. En las tres ocasiones, la respuesta de Jesús es una respuesta bíblica. Y es interesante esto porque ahí ya nos empieza a dar unas pistas de cómo el Señor resiste la tentación, siempre amparado en la palabra de Dios. Santo Tomás de Aquino, que rezamos oración al inicio siempre, llamaba a estos tres pecados el deleite de la carne, el afán de gloria y la ambición de poder. Los mismos tres pecados que con otras palabras San Juan los resume en su primera carta y que como ya hicimos el puente, corresponden a los tres pecados que comete Eva y Adán en Génesis 3. Juan Pablo II inclusive se refería a estas tres formas de pecar como un ateísmo práctico, decía él. Esto es lo que las personas típicamente hacen cuando dicen, yo creo en Dios, pero a mí Dios no me dice cómo vivir. Yo creo en Dios, pero no acepto sus mandamientos. Lo cual en definitiva quiere decir, no acepto a Dios, yo soy el único Dios de mi propia vida. Y quizás la primera pregunta que nos debería surgir a todos, y yo creo que muchos tienen esta duda, ¿por qué Jesús tuvo que ser tentado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué Jesús se sometió a la tentación? Si alguien en casa quiere responder, también nos puede escribir por el chat. Pregunto aquí a la audiencia presente. ¿Qué creen? No, nos responden ustedes, no están escuchando, pero la respuesta es porque nos quiere hacer ver que existe la tentación, existe el pecado y al mismo tiempo que es posible vencerla, es posible resistirse. ¿Alguien más alguna idea? ¿O en casa? Para cumplir con la palabra de Dios, nos dice Verónica, para enseñarnos cómo combatir la tentación y dejarnos una enseñanza, también dice Lorena. Sí, creo que todas son respuestas válidas. El Señor, cada cosa que hace y dice en el Evangelio, es una enseñanza, todo, cómo se comporta. Hasta cuando está en silencio, nos está enseñando algo. No hay palabra desperdiciada en el Evangelio. Entonces, ciertamente todas esas respuestas son correctas. El Señor nos enseña, primero, que no nos olvidemos que hay un demonio, que hay un pecado, que hay una tentación. No es un invento de la iglesia. No es un invento de los curas. El mal existe. Y segundo, como decía ahora Lourdes, hay cómo vencer. Y el Señor sí, seguía siendo Dios, pero recordemos que era también verdadero hombre. Y ahí empezamos un poco a descubrir también la necesidad de ese Dios eterno, todopoderoso, de reducirse a enfrentar el pecado, como ustedes y como nosotros. Porque sería fácil que le digamos a Dios, claro, tú me estás pidiendo cosas imposibles, esos 10 mandamientos no los puedo cumplir. Estoy lleno de debilidades, tú mismo me estás diciendo que estoy manchado por el pecado original con la concupiscencia. ¿Cómo pretendes que yo obedezca tus mandamientos? Pero el Señor dice, yo te entiendo. Yo sé que eres débil. Yo sé que la carne es débil. Si yo también fui hombre. Y verdadero hombre, no una imagen, verdadero hombre. Tú te escudas en las injusticias que vives. Yo también sufrí injusticias. Y no pequé. Tú te excusas en las tragedias que han pasado en tu vida. Mira las tragedias que yo tuve que pasar. Tú fuiste insultado, yo fui insultado. Tú fuiste vejado, yo fui vejado. Fuiste traicionado, yo también fui traicionado.
A mí me golpearon, me arrastraron, me escupieron, se burlaron de mí y me terminaron crucificando. Y no cedí. Yo viví en carne propia los peores escarnios. Entonces, quiero probarte a ti que es posible, que la santidad es posible. Entonces, ese Dios que creó el universo, un universo que no lo puede contener a él, se vuelve hombre y entre otras cosas en este pasaje nos demuestra, oye, yo estoy al lado tuyo, yo soy uno como tú y te estoy marcando el camino, sea Lourdes, de que sí se puede vencer a la tentación. Ese Dios eterno, todopoderoso, se hace uno de nosotros y nos muestra que finalmente tiene que bajar. La única forma de rescatar al ser humano, claro que él podía, como he dicho otras veces, chasquear los dedos y haber resuelto el problema del pecado, la muerte, ¿verdad? Las injusticias, pero él vio necesario bajar a nuestro nivel y como esa oveja perdida rescatarnos, cargarnos en brazos y llevarnos al Padre. Y para eso él vio necesario pasar por el tormento de esos 40 días de oración, de ayuno, de exilio y sobre todo de enfrentarse a la tentación. ¿Qué Dios sería que nos pide algo que él mismo no ha experimentado? Lo cual también nos lleva a una pregunta que todos deberíamos hacernos y es, esa salvación que Jesús nos promete, ¿cuándo va a llegar? Porque yo creo que con los años los católicos nos volvemos un poquito cínicos respecto a lo que es la salvación. Porque nos imaginamos que la salvación es algo que va a suceder allá en el futuro, ¿no? Cuando me muera, Dios me va a llevar al cielo. Entonces la salvación está allá. Y nos olvidamos que ya Jesús vino hace 2021 años a salvarme. La salvación no es algo que va a ocurrir en el futuro. Es algo a lo que el Señor nos invita hoy. Por supuesto, si lo dejamos. Yo siempre me acuerdo de ese pasaje del Evangelio de Lucas, Lucas 5, cuando el Señor está recién reclutando a los primeros discípulos. Y se le acerca a Pedro. Todos se acuerdan que Pedro estaba en esa escena con sus redes, trabajando en la barca, ¿no? Y es interesante el detalle, pues digo que no hay desperdicio. El Señor ya estaba predicando en la región de Galilea, estaba ahí cerca de la orilla, ocupado con la predicación. Pero Pedro estaba más ocupado en cosas más importantes que era su barca, sus redes, sus pescados. Como muchos de nosotros. Sabemos que el Señor está aquí cerca, predicando, ofreciéndome la salvación. Pero yo estoy acá de espaldas ocupado con mis redes y mi barca. Hace un rato estábamos comentando con usted, ¿verdad? La tristeza de vivir en Puerto Azul, donde tenemos una iglesia a 2 minutos de la casa de cualquiera. Y sin embargo, por ejemplo, el Santísimo no está lleno los jueves. La salvación está ahí cerca, pero yo estoy de espaldas trabajando en mis redes y mis barcos. Pero como el Señor no es ajeno a mi situación, y no lo fue en el caso de Pedro, Él se acerca a Pedro, Él que es creador se acerca a la criatura, y le dice, oye Pedro, ¿qué estás haciendo? Haz una cosa, llévame más ahí, más adentro del mar que quiero predicar desde tu barca. Pedro, que lo estaba ignorando al Señor, recibe la visita de él y la invitación a que lo deje predicar desde su barca. Y más aún, Pedro había tenido una faena infructuosa la noche anterior, no había conseguido pescar nada, seguramente estaba frustrado, por eso estaba tan concentrado en sus redes y en sus pescados. El Señor le dice, pero vamos allá donde está lo profundo y volvamos a echar las redes. ¿Qué me vas a enseñar tú? Yo soy un pescador profesional, tú no me vas a venir a enseñar dónde voy a pescar y a esta hora del día, pues, si todo el mundo sabe que se pesca en la noche. Y ya estuvimos pescando en la noche y no conseguimos nada. Pero bueno, ya está bien, vamos. Y ustedes saben la historia, lanzan las redes y recogen tantos peces que la barca se hundía y tuvieron que llamar a otras barcas que los ayuden a coger todos esos peces. Eso obviamente lo convierte a Pedro. Y nos tiene que convertir a nosotros porque así como somos ese pescador que está ocupado dándole espalda a Dios en cosas que yo creo que son más importantes para mí, también me estoy perdiendo la oportunidad de que Él venga e interfiera en las cosas que yo creo que son importantes, porque el Señor no se acercó a Pedro a decirle, no, deja los pescados y vamos a hablar de cosas espirituales. No,
lo ayudó con su problema de los pecados y le resolvió abundantemente el problema de los pecados. El Señor está interesado en los problemas reales de cada uno de ustedes y míos. No es ajeno a la realidad del hombre. Nos quiere salvar hoy y está interesado en ayudarnos a resolver las cosas materiales, terrenales, en la medida que nos ayuden a la santidad, por supuesto. No es un Dios distante. Es un Dios que pasó por la tentación y que está interesado en mi vida. Vamos a hablar de Cristo, el nuevo Adán, porque como les decía, hay un paralelismo interesante entre ese Adán que junto con Eva pecó en Génesis 3 y este nuevo Adán, como lo llama San Pablo. El diablo primero, si ustedes recuerdan, pone a prueba, en una especie de burla, la filiación divina de Cristo. Porque le dice, si eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. En las 3 oportunidades comienza su frase así, ¿no? Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del templo que los ángeles te recogerán. Y así. Lo primero que pone en duda, y no debe ser por una coincidencia, es la filiación divina. Y aquí es interesante porque si leemos justamente el Evangelio de Lucas, en la genealogía de Jesús, cuando él comienza de atrás para adelante, comienza Jesús, hijo de José, que es hijo de no sé quién, y va retrocediendo todas las generaciones hasta llegar a quién, a Adán, el Hijo de Dios. O sea que San Lucas en su Evangelio hace una genealogía directa entre Jesús hasta Adán, Hijo de Dios. Por lo tanto, el lineaje divino llega directamente de Dios a Cristo, no solamente por la obra del Espíritu Santo en la encarnación, en el vientre de María, sino inclusive genealógicamente hacia atrás, hasta Adán. Y por supuesto establece un vínculo directo entre Adán y Jesús. Recordamos también que mientras Adán dominaba las bestias salvajes, es una de las cosas que Dios, antes del pecado original, le dio al hombre y al primer hombre y a la primera mujer, ¿verdad? Dominio sobre las bestias, pónganles nombres, ellos los servirán. Esto obviamente después del pecado original se revierte y la naturaleza se vuelve un poco en ocasiones contra el hombre. Por eso a veces también hablamos de por qué hay tantos desastres naturales. Y bueno, también es consecuencia del pecado. En Génesis 1:26, el Señor proclama que el hombre tenga autoridad sobre las bestias. Pero resulta que si leemos la versión del Evangelio de San Marcos de este mismo exilio en el desierto por el que pasa Jesús, dice en ese corto relato que hay unas bestias salvajes que lo acechan al Señor. Esas mismas bestias salvajes que originalmente en el paraíso estaban al servicio bajo el dominio de el hombre, ahora estaban acechando al nuevo hombre. Y claro, Adán cuando peca pierde la soberanía sobre los animales. Pero cuando Cristo vence la tentación y el pecado, nos recupera a todos también esa nueva soberanía. Porque Él surge revestido de autoridad. Recordemos que comienza su ministerio público cuando empieza a proclamar que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es justamente cuando sale del desierto, glorificado después de haber vencido al demonio y a la tentación. Inclusive el primer pasaje en el Evangelio de Lucas después de que sale del desierto es ir a la sinagoga a predicar y él toma un escrito de Isaías, de Isaías 65, en que habla sobre la nueva creación, los nuevos cielos, las nuevas tierras, y se identifica a él como esa nueva creación. Como recordamos hace un rato, el pecado de Adán y Eva en Génesis 3 era que vieron que esa fruta era buena para comer, que atraía la vista y que era excelente para alcanzar el conocimiento. La codicia de la carne, la codicia de los ojos y lo que San Juan llama
el orgullo de vida o el orgullo del conocimiento, ¿no? El conocimiento del bien y del mal. Adán fue expulsado con su mujer del paraíso por el pecado original. En cambio, el nuevo Adán, Cristo, sale del desierto y nos ofrece el paraíso. Es como que fuera una historia inversa. Todo lo que Adán hizo, nuestro Señor Jesucristo lo deshace. Les había hablado también de una comparación entre Cristo e Israel, y esto es importante porque el pueblo elegido de Dios al inicio era el pueblo de Israel, y hoy su pueblo somos todos en la Iglesia Católica, ¿no? El cuerpo místico de Cristo, como lo llama San Pablo. Y vamos a ver algunos paralelismos. En Éxodo 4, por ejemplo, Dios llama a Israel su hijo primogénito, como en Mateo 4, Dios le dice a Jesús, este es mi hijo amado, en la escena del bautismo. Israel, por supuesto, pasó por el agua, el Mar Rojo y el Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Eso lo leemos en Éxodo 14 y en Josué 3. Mientras que Cristo pasó por el agua en la escena del bautismo en el Jordán antes de iniciar su vida pública y de traernos ese reino que anunciaba. Israel vagó por el desierto 40 años y Cristo fue conducido por el Espíritu en el desierto por 40 días. ¿Alguien sabe por qué siempre 40? 40 días y 40 noches del diluvio, 40 años en el desierto. ¿Alguien? Vamos a ver en el chat, aquí veo unos comentarios. Esto lo hemos comentado en otras sesiones, pero los estudios de numerología nos dicen que el número 4 representa al hombre, a la creación. Los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, los 4 elementos. El 4 siempre ha sido representación del hombre. Mientras que el 10, que es el número perfecto, ¿verdad? Porque los primeros 4 dígitos sumados dan 10, siempre tuvieron asociación con la ley. Por eso, por ejemplo, hay 10 mandamientos. Cuando la ley o el juicio divino recae sobre el hombre, 4 por 10 es 40. Y ahí hay una explicación que no necesariamente es sentencia final y última escrita en piedra, pero creo que tiene mucho sentido pensar que cuando el juicio divino, el 10, recae sobre el hombre, el 4, da 40. Como los 40 días del diluvio, los 40 años en el desierto, los 40 días en el desierto también, Cristo. A los 45 días de estar vagando por el desierto, los israelitas tuvieron hambre y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón y decían, ay, pero si estábamos tan bien en Egipto, nos sacaste de ahí, había frutas, había comida en abundancia, ahora estamos aquí pasando penurias en el desierto. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también estuvo 40 días y también sintió hambre, dice, a los 40 días, pero en cambio él no comió y ciertamente no murmuró contra Dios, no se quejó de estar ahí pasando hambre. Los israelitas tuvieron sed en Masá, que significa tentación, y en Meribá, donde se quejaron nuevamente contra Moisés y contra Aarón, y murmuraron contra ellos y contra Dios. El diablo, por su parte, en Mateo 4, incita a Jesús a probar que el Padre lo cuidaría. Pero Cristo le es fiel. O sea, por un lado, Israel se queja de que me libraste de Egipto, sí, pero me trajiste a pasar sol y hambre aquí en el desierto. A Jesús lo tentan con lo mismo, con la posibilidad de que también reniegue de Dios por estar ahí en el desierto. Pero él responde con una cita de la Escritura. Finalmente, ya sabemos, en la gran apostasía del becerro de oro, los israelitas desesperan, se hacen un Dios y lo adoran. Bueno, en el caso de Jesús, también le ofrece el diablo la posibilidad de adorarlo a él y a cambio darle el reino, todos los reinos de la tierra. Pero obviamente el Señor se niega. Es interesante que
Las narraciones, yo les decía, de Mateo y de Lucas son un poquito distintas cuando relatan este pasaje de las tentaciones, porque invierten el orden. En el caso de Mateo, pues están en este orden que hemos presentado, pero en el caso de Lucas, la tentación del templo queda al final. Y ahí los teólogos piensan que quizás él quiso hacer énfasis en que la salvación al final vendrá cuando Cristo llega a Jerusalén, que es justamente cuando él sufre su pasión, que es lo que vamos a comentar la próxima semana. Hablemos entonces específicamente de las tres tentaciones: la codicia de la carne, la codicia de los ojos y el orgullo de vida. Al centro de las dudas del ser humano está ciertamente Dios como un agente del bien o inclusive como alguien que nos inflige dolor. Lo que conversábamos la semana pasada sobre el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios permita tanto sufrimiento en el mundo? Y eso irremediablemente nos lleva a pensar en, bueno, ¿confío ciegamente en la bondad de ese Dios que no he visto? ¿O mejor yo mismo me procuro el bien? ¿Acepto que Dios existe y que es bueno, aunque veo un montón de mal, de injusticia a mi alrededor? ¿O mejor yo mismo procuro ese bien por mis propios medios, con mis propias fuerzas? ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Usualmente le atribuimos a Dios el origen de todo mal y por otro lado nosotros creemos tener las fuerzas y los medios suficientes para procurar lo que nosotros creemos que está bien. Nos cuesta mucho someternos a la bondad de Dios. Quizás empezando porque sospechamos si realmente es bueno. Porque a veces nos parece que todas esas reglas, mandamientos, todas esas prohibiciones que nos pone en realidad coartan mi libertad, me impiden ser feliz. Cuando la realidad es que como un padre amoroso lo que él busca con esas reglas no es otra cosa que librarnos del mal y de los peligros y llevarnos a un camino de verdadera felicidad. Pero nos cuesta, sospechamos, dudamos de las intenciones de Dios. Yo escuchaba el otro día a un predicador, un teólogo americano, se llama Jeff Cavins, y él planteaba una pregunta que me pareció interesante. Decía, ¿cuál es tu paraíso? Y explicaba un poco, ¿no? Dijo, bueno, si el paraíso es eso que te hace sentir feliz, grandioso, donde tú te sientes, digamos, totalmente dichoso. Puede ser tu familia, puede ser tu pareja, puede ser tu trabajo, puede ser, no sé, tomarte una cerveza con tus amigos, irte de viaje. ¿Cuál es tu paraíso? Y con esa pregunta él nos invitaba a pensar en que siempre tenemos una respuesta para esa pregunta, porque siempre hay un paraíso aquí en la tierra al cual nos aferramos. A veces no tiene la apariencia de un vicio o de un pecado. Ciertamente es algo que nosotros creemos que es bueno y que buscamos insistentemente aferrarnos a él. Y nos olvidamos que el Señor nos ofrece un paraíso verdadero y eterno más allá. Pero como lo queremos hoy, nos aferramos a ese paraíso terrenal. Y él contaba la historia de este niño que cuando estaba paseando por la ciudad veía unos carteles que anunciaban que iba a llegar un circo a la ciudad. Y entonces corre donde sus papás en la casa y le dice, papá, quiero ir al circo. ¿Cuánto cuesta? Dice, $1 la entrada. Ok, dice, te voy a dar $1, pero tienes que arreglar tu cuarto y tienes que sacar la basura y recoger aquí, no sé, los platos que están sobre la mesa. Ya el niño corre, recoge la basura, arregla su cuarto, lava los platos. Ya, papá, terminé todas las tareas. Ok, toma tu $1. Y el niño se va corriendo, ansioso de ir al circo, y al pasar por la avenida principal está el desfile. Ustedes saben que siempre los circos normalmente tienen un desfile por la ciudad. Y entonces ve pasar los elefantes, los tigres, los payasos, los magos, y se queda maravillado viendo ese desfile. Y cuando lo están saludando los payasos, uno de ellos cargaba un sombrero y el niño pues no hace otra cosa que coger el $1 y ponerlo en el sombrero. Y el payaso pues obviamente lo acepta. Gracias, niño, dice, te esperamos, vas a ir al circo, ¿verdad? Y él se queda, ¿cómo? ¿Este no es el circo? No, dice, este es el desfile. El circo es en la carpa.
Pero ya era tarde. El niño ya se había gastado todo lo que tenía, lo que le costó tanto trabajo, ese dólar, y lo gastó, digamos que en la propaganda del circo, y no llegó al circo. Y entonces decía Jeff Cavins, todos somos ese niño. Sabemos que está el circo allá, lo que realmente nos va a dar felicidad. Pero nos dejamos engañar por la propaganda, por el tráiler de la película. Y malgastamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en el desfile del circo. Me parece interesante. La primera tentación es justamente la codicia de la carne. Y les hago esta historia porque es una tentación, creo yo, a la que más poderosamente nos enfrentamos. No solamente, una vez uno piensa en carne y piensa que son pecados sexuales, pero también están los pecados de la gula o la pereza, ¿verdad? Hoy en día hay tantos ejemplos de cómo somos tentados a perder el tiempo en nuestros celulares, a perder el tiempo en amistades o conversaciones que no son edificantes, amistades que no nos conducen a la santidad, que no nos ayudan a ser mejores personas. Somos tentados también por satisfacer necesidades que son humanas, como comer, por ejemplo, pero que a veces se exceden o en cantidad, o en precio, o en, no sé, ¿verdad? Gustos o privilegios que ya exceden simplemente la necesidad humana de comer y se pueden convertir o en gula o en una arrogancia por comer. Yo me doy cuenta viendo, por ejemplo, en Instagram, leía que el 80% de los posts en Instagram son sobre la comida. O sea, las fotos más frecuentes en Instagram son de comida, porque a la gente le encanta no solamente comer algo rico, pero mostrarle a todo el mundo que está comiendo algo rico. Como que tratando de provocar la envidia. Miren lo que estoy comiendo. Entonces, cuando la comida ya deja de ser solamente un medio de sustento para vivir y se convierte incluso en algo para provocar a los demás o para sentirme que soy mejor que los demás, ya entra en un territorio complejo. Y aunque la primera tentación a la que Jesús es expuesto, que es la tentación del hambre, obviamente él tenía hambre, después de 40 días de no haber comido, es razonable que haya tenido hambre. Sí nos lleva a pensar un poco que si la gran tragedia del mundo es el hambre, ¿por qué la iglesia no se dedica a resolver eso, por ejemplo? Y cuando digo el hambre, quiero decir todas las necesidades del hombre. Está tan preocupada en lo espiritual y no se preocupa de gente que no tiene casa, que no tiene comida. Y yo creo que ya se los comenté en la primera sesión. De hecho, la iglesia hace mucho por el desamparado, por el que no come, el que no tiene educación, no tiene salud. De hecho, hace más que cualquier ONG en el mundo. Pero la verdadera misión de la iglesia, en Mateo 28 se la da a Jesús. Id a anunciar el evangelio y bauticen a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado, porque ese Dios que reconoce nuestra situación, que fue con Pedro y lo ayudó a pescar un montón de pescados, al final lo que más le importa es nuestra felicidad eterna. Y sí, nos quiere ayudar a resolver los problemas terrenales y temporales, pero sobre todo nos quiere llevar a ese más allá con una dicha, un gozo que no podemos ni siquiera imaginar a qué sabe. Nosotros a veces también caemos en esta tentación cuando nos sentimos esclavos de nuestro cuerpo y de las necesidades de nuestro cuerpo. Esa tentación de que tengo hambre, como, tengo sed, bebo, estoy cansado, me acuesto. Es como que el cuerpo me manda a mí. Mi voluntad no está por encima de mi cuerpo, soy esclavo de mi cuerpo. Y todos los que hemos caído en algún pecado de la carne, de la codicia de la carne, a veces creemos que eso nos define. Ese pecado que cometí en el pasado me define. Esa falta grave que cometí es básicamente quién soy. Y es un error porque no solamente que fuimos manchados por ese pecado y esa tentación, sino que además nos aferramos a esa tentación y a ese pecado y creemos que ahí acaba toda nuestra historia.
Cuando el Señor nos dice, no, esa es una página de tu historia. Yo vengo aquí para escribir un libro completo contigo. Vengo a salvarte de ese pecado y de esa tentación. Y vengo a hacer de ti una nueva creación, un hombre nuevo. Pero por supuesto, si tú quieres, porque Él no nos va a imponer su gracia. En la institución de la Eucaristía, Jesús convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y nos demuestra que lo que decía él más temprano en la tentación, en el desierto, no solo de pan vive el hombre, porque Él nos trae el pan de vida eterna. Y nos da los medios para lo que es más importante. Sí, está preocupado de los pescados que no había conseguido Pedro, pero sobre todo está preocupado de cómo alimentar nuestra alma. El otro pecado, que es el orgullo de vida, o esta necesidad de conocimiento, de poder, de autoridad, cuando el Señor es llevado a la cima del templo para lanzarse. Quizás lo primero que yo noto en esta tentación es que el diablo conoce muy bien las escrituras. Él comienza citando las escrituras y dice, oye, la escritura dice que si tú tropiezas, los ángeles vendrán a salvarte. Lo cual ya es curioso, porque el diablo podría ser un gran teólogo. De hecho, hay un libro de un ruso llamado Vladimir Soloviev, en que él hace una especie de sátira, donde un personaje es el diablo y recibe un doctorado honoris causa de una universidad alemana en teología. Porque con esto el autor nos recuerda que el demonio sabe muy bien al revés del derecho a la escritura y reconoce a Cristo, como vimos en varios pasajes del Evangelio, que los demonios decían, tú, santo, hijo de Dios, apártate de mí. O sea, el diablo tiene muy claro quién es Dios y tiene muy clara la escritura. Por lo tanto, recitar el credo no nos hace verdaderos hijos de Dios, ni buenos católicos, buenos cristianos. Saberme de memoria las escrituras no me hace automáticamente un verdadero católico, una buena persona, un buen discípulo de Cristo. Porque el diablo también lo hace. Yo ahí veo una enseñanza importante. El Señor nos dice, oye, esto va más allá de leer la Biblia todos los días. Va más allá de saber de Dios. Yo quiero conocerte en una relación personal. Aquí viene quizás esta situación que se nos da a diario, creo que es una tentación común. Cuando estamos en dificultades, buscamos a Dios, le pedimos ayuda y básicamente esperamos que lo que Él nos pide, lo que nosotros le pedimos, nos lo cumpla como si fuera un cajero automático, ¿no? Yo meto 10 rosarios y sale la solución a uno de mis problemas. Pero no funciona así. El Señor quiere que nos abandonemos a su voluntad. Quiere que respondamos como Él respondió, con un sacrificio. Porque muchas cosas de las que nos pasan, y lo conversamos en la semana pasada cuando hablábamos del sufrimiento, muchas de las tragedias, de los problemas que nos pasan, tienen un propósito. No es que Dios nos haya mandado la enfermedad o nos haya mandado el descalabro económico, pero se vale de esa situación adversa para ayudarnos a entender en qué estamos fallando, dónde necesitamos fortalecernos y sobre todo que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, que solo Él puede salvar. Por eso la respuesta de Jesús fue perfecta al demonio. Le dijo, no tentarás a tu Dios. No lo pruebes a ver qué capacidad tiene de ayudarte. Si tú sabes que Él es Dios, tiene toda la capacidad de ayudarte, pero tienes que confiar en Él. Por último, la codicia de los ojos. Cuando el diablo le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra, le ofrece obviamente reinar sobre estos dominios. Y es interesante porque uno diría, bueno, pero Jesús vino a la tierra justamente para eso, pues, ¿no? Para gobernar sobre todos. ¿Por qué no aceptó la propuesta del demonio? Porque había una condición. Era si te arrodillas ante mí y me adoras, decía el diablo. Y el Señor le responde, solo a tu Dios adorarás y a nadie más.
Porque no tiene sentido la autoridad solamente terrenal si no hay una autoridad celestial. El Señor no quería reinar aquí como un gran militar o un gran gobernante político. Por eso, por ejemplo, cuando terminó de multiplicar los panes y los peces y la gente lo persiguió para hacerlo rey, decía el Evangelio, él se huyó. Él no quería que lo conviertan en rey, en un rey terrenal con poderes de como gobernante. Él no vino a librar al pueblo de Israel de la opresión de Roma en el sentido político o militar. Vino a librarlos a ellos y a nosotros de la opresión del pecado. Entonces la autoridad de Dios no era esta terrenal que le ofrecía el demonio, era terrenal y celestial. Miren ustedes aquí, saco otro pasaje de Mateo, Mateo 16, cuando el Señor acaba de hablarle a sus apóstoles sobre lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer en la pasión. Y dice que Pedro se lo lleva aparte y se pone a reprenderlo al Señor y le dice, Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Y entonces Jesús se vuelve y le dice, apártate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Y claro, cuando nosotros tratamos de juzgar a Dios con la mente humana, entonces es fácil pensar que qué cruel que es Dios que permite toda esta maldad en el mundo o ha permitido esta injusticia. Yo que vengo a misa todos los domingos, yo que le rezo todo el tiempo y me cayó esta enfermedad o me cayó este problema. Con mi mente humana, que además es limitada, no puedo ver hacia el futuro como el Señor ve. Lo juzgo yo a Él con esa mente. Y le digo, no, tú si me amaras de verdad, Señor, me librarías de este problema. Sin saber que Él permite ese problema porque hay un bien mayor que nos ofrece luego de eso. Y para terminar, 3 ideas de cómo podemos enfrentar esta tentación de la forma en que se nos presenta. Siguiendo el ejemplo de Jesús, pero también leyendo un poco a los apóstoles. En la tentación, ciertamente somos probados. No sé si ustedes se acuerdan de ese video que vimos de la película hace 2 sesiones, en que las personas le preguntaban a este señor que supuestamente sabía del hombre del cielo y le decía, pero entonces él le dio el cáncer a mi abuelita. Sí. Ya, pero él también entonces libró del cáncer a mi abuelita. Sí. Y entonces una niña, una joven, dice, o sea que nos está probando, nos está testando todo el tiempo. Y sí, es una prueba. La tentación ciertamente es una prueba. Y en el huerto de Getsemaní, le dice en el Evangelio de Marcos a sus 3 apóstoles más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, oren para no caer en la tentación. Miren la fórmula que él les da. Oren para no caer en la tentación. Es una prueba. Pero para no fallar en esa prueba hay una solución. Oren. Ciertamente las tentaciones también pueden ser un mecanismo para fortalecernos. Obviamente cuando las conseguimos superar. Y le empezamos a encontrar un sentido a la tentación. Muchos sacerdotes dicen que sus feligreses, aquellos que se confiesan frecuentemente con ellos, típicamente regresan todas las semanas o todos los meses por los mismos pecados una y otra vez, porque esa es la realidad del ser humano. Batallamos con algo específico todo el tiempo. Y a veces caemos un poco en la desesperanza, pero pensamos que no hay salida de esto y seguimos en lo mismo y lo mismo. Pero la realidad es que poco a poco, el enfrentarnos a la tentación, a nuestra propia debilidad, nos fortalece. Por ejemplo, Origen de Alejandría decía justamente eso. Cuando resistimos la tentación, nos fortalece. Cuando estamos débiles por no habernos reconocido hijos del Padre, entonces es que Dios viene a nuestra ayuda. Muchos sacerdotes recomiendan que cuando uno está en tentación,
No trate de resistirla a lo macho, ¿no? Yo puedo. No, ora y en muchos casos sal corriendo. Sal corriendo. No trates de enfrentarte al demonio, no trates de negociar con el demonio porque ya habrás perdido. La tercera lección que nos deja es una de motivación. En el Evangelio de Lucas hay este episodio en que el Señor le llevan un niño y le dicen, oye, tus discípulos no le pudieron expulsar los demonios. Y viene el Señor y los expulsa, ¿no? Pero después los apóstoles están un poco preocupados, dicen, pero ¿cómo así tú pudiste y nosotros no? Lo cual ya es en sí mismo una pregunta tonta, ¿no? Pero dice, bueno, por un lado, es que dice, eh, posesiones demoníacas como esta solo se pueden resolver con oración y ayuno, dice el Señor. Y también los recrimina a los apóstoles porque le dice que no tienen raíces fuertes, no tienen suficiente fe. Y cuando se enfrentan a la tentación, es como que retroceden. Entonces, miren que el Señor insiste en la necesidad de la oración y del ayuno como una práctica espiritual que nos ayuda a fortalecernos, pero también nos anima, nos motiva a que con Él, no solos, siempre con Él, podemos resistir a la tentación. Miren que en ese episodio que yo les recordaba de Pedro cuando es reclutado por Jesús, después de que queda bochornado porque el Señor le ayuda a recoger un montón de pescados, ¿qué es lo que hace Pedro inmediatamente? Se lanza a tierra, se arrodilla y le dice, Señor, soy un pecador. Y el Señor le dice, levántate, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Y una cosa que me parece interesante de ese pasaje es que Pedro no dice, Señor, perdóname porque he pecado, sino que dice, soy un pecador. Creo que es algo que hacemos mucho nosotros en la vida diaria. Y es que nos identificamos con el pecado, como yo decía más temprano. Como que creo que ese pecado que cometo es lo que me define. Que ese pecado es lo que soy, lo único que soy. Y el Señor dice, no, yo he venido aquí a hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. He venido a darte mi gracia, no mañana, no cuando te mueras, hoy, a través de los sacramentos, a través de la iglesia. Y la receta es sencilla, la iglesia nos lo propone en Cuaresma todos los años y nos parece que es una cantaleta que no tiene mucho sentido, ¿no? Oración, ayuno y penitencia. Y resulta que la oración, el ayuno y la penitencia son exactamente la receta del Sermón de la Montaña de Mateo 6, precisamente para los tres pecados o las tres tentaciones que hemos visto. Para la tentación de la codicia de la vista, ¿no? De apreciar algo que me gusta, como, no sé, pues ir por el shopping y no parar de comprar o estar en Amazon y no paro de hacer clic, clic, clic y añadir al carrito todo lo que veo, está la limosna. ¿Cómo contrarresto la tentación de tener más? Teniendo menos, dando lo que tengo a los demás. ¿Cómo contrarresto la tentación de ese orgullo de que yo soy mejor o yo soy el único que dicta las reglas en mi vida, que aquí ni Dios ni iglesia viene a decirme cómo debo vivir, peor aún en la intimidad, que Dios no se mete en mi intimidad? ¿Cómo combato esa tentación? Con oración. Oren para no caer en la tentación. Y por último, el deseo de la carne, que puede ser de todo tipo como hemos conversado. ¿Cómo combates tu urgencia por satisfacer tus instintos o tus necesidades o deseos inmediatos? El ayuno. El ayuno, que no solamente ayunar de carne o no comer chocolate en Cuaresma. El ayuno a veces es, tengo ganas de sentarme, no me siento. Me provoca una cola, tomo agua. Tengo ganas de decirle a esta amiga con la que estoy conversando, sabes que estoy ocupado, tengo que irme. Voy a escucharla 5 minutos más. Puede ser una amiga, puede ser mi mamá, puede ser mi esposa, puede ser, ¿verdad? Ya no aguanto esta conversación, voy a aguantar 5 minutos más.
Oportunidades de negarme a mí mismo y darme a alguien más, hay un montón al día. No necesariamente tiene que ser no comer carne. El ayuno es una práctica espiritual milenaria que nos ayuda a vencer nuestra voluntad, doblegarnos y entregarnos plenamente a Dios y a su voluntad. Entonces la iglesia es muy sabia cuando dice oración, ayuno y limosna. Oración, ayuno y limosna. Pregunta. Penitencia. La penitencia vendría a ser, están preguntando cuál es la diferencia entre penitencia y ayuno. El ayuno es una negación y la penitencia, digamos que el ayuno es una forma de penitencia, ¿verdad? La penitencia puede ser privarte de algún pequeño martirio, ¿verdad? A veces la penitencia cuando el sacerdote en la absolución te manda, por ejemplo, a rezar algo, no sé, 5 Padres Nuestros, un rosario o algo, esa puede ser una penitencia también en el sentido de que me niego a otras cosas por dedicarle unos minutos de oración al Señor. Y el ayuno ciertamente es una práctica espiritual que nos permite ese hábito de negarme a mí mismo. El gusto de sentarme, el gusto de tomarme una cola, el gusto de comerme esta hamburguesa, el gusto de fumar, el gusto de algo. Puede ser algo pequeño, pero que se lo pueda ofrecer al Señor como un sacrificio, como una oportunidad de que yo me vacíe para que Él me llene. Con eso terminamos. La siguiente y la última sesión, que es el próximo lunes, vamos a ver el misterio de la pasión de Cristo, vamos a hablar sobre la muerte, por supuesto sobre la resurrección, pero particularmente vamos a detenernos en el camino de Cristo a Jerusalén y su crucifixión y muerte. No sé si hay alguna pregunta aquí, ver si en el chat no tengo tampoco preguntas. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta? Sí. Preguntan qué es la limosna. La limosna, como decía antes, es la oportunidad de nuevo, negarte a ti mismo, ese pecado de la codicia de los ojos, que es el querer algo, querer tener más. Lo inverso sería querer tener menos. Entonces la limosna es esa oportunidad que tenemos de despojarnos de algo que es importante para mí, no los centavos que cargaba en el bolsillo, ¿verdad? Yo siempre comento esto porque me da tanta tristeza ver a las personas a veces en misa que se miran unas a otras buscando monedas para el rato, ¿verdad?, de la ofrenda y no tienen monedas, y dicen, no, no tengo, pero tienen la billetera y tienen la cartera ahí. Y no quiero juzgar a nadie por cuánto da, cada persona sabe lo que es justo, pero yo pienso también para las personas que, por ejemplo, a veces van con un billete y piden vuelto, ¿no? En la cesta de la ofrenda. Digo, si yo ya sé que quiero dar X o no quiero dar más de Y, ¿por qué no voy preparado? Y por último, si llegué sin estar preparado para dar lo que yo creo que es correcto dar o justo dar, ¿qué me cuesta? Ya no cargo monedas, bueno, voy a dar un billete. Pero nos cuesta, nos aferramos tanto al dinero, a las posesiones, a lo material. La limosna es una oportunidad, y no digo solamente en la ofrenda en misa, en llevarle comida a alguien que lo necesita, que puede estar en este momento en la lluvia, pasando hambre, o puede ser tantos albergues que hay, o no sé, el Banco de Alimentos Diaconía, que siempre está recibiendo alimentos, oportunidades para despojarnos de lo que tenemos. De nuevo, me vacío para que Dios me llene. Y esa es la oportunidad que la limosna nos da. Bueno, no veo más preguntas tampoco. Les agradezco mucho a las personas que nos han acompañado por el Zoom. Les pido que por favor, para que marquemos su asistencia en el chat, escriban su nombre para que yo pueda registrar la asistencia. La clase queda grabada. Quien no la pudo ver desde el inicio la va a poder ver en YouTube desde mañana o pasado mañana, que ya estará publicada en la cuenta de la parroquia. A todos también les agradezco su presencia aquí y terminemos con una oración a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a los que nos ven en casa también. Nos vemos el próximo lunes a las 8:30.
No, gracias a ustedes. Chao.